mezclado diversas creencias, generando una multicolor de rituales, ceremonias en varias latitudes de nuestro país. Esta muestra religiosa, en varios casos, mezcla, escuche esto, mezcla lo cristiano con otras creencias, dando lugar a hábitos, costumbres y ceremonias que se asumen como parte de la doctrina cristiana, pero mi querido hermano y hermana, no lo son. Así es. Como veremos, nuestra única fuente para encontrar la palabra de Dios, ¿dónde es, hermano? ¿Dónde? No, lo que sucede es que estoy un poquito medio sordo, yo no sé si les he dicho esto. ¿Dónde encontramos la verdad de Cristo? Gloria a Dios, es exactamente. Y no la encontramos ni en las costumbres, ni en las ceremonias hechas por hombres. Por más que estas costumbres tengan muchos años y se encuentren bien arraigadas a la cultura popular, debemos tener en claro lo que dice la Biblia por encima de todo, porque la Biblia es la mayor revelación profética que usted puede encontrar. Y como lo hemos dicho antes seguro y me ha escuchado decir en algún otro mensaje, el hecho de que se haya hecho por muchos años no le da legitimidad bíblica. Pero mis queridos hermanos, Jesús también enfrentó este tipo de situaciones en su ministerio. Entonces la pregunta que yo me hago en este momento es, ¿qué dijo Jesús frente a esta mezcla de lo divino con las ceremonias religiosas hechas por hombres? En ese sentido, vamos a revisar un pasaje muy interesante del Evangelio de Marcos, capítulo 2, versículos del 18 al 22. Así que ponga ahí un separador en su Biblia y ubíquese en el Evangelio de Marcos, capítulo 2, versículos del 18 al 22, en el que vamos a ver qué dijo, qué respondió Jesús casualmente a aquellos que guardaban los ritos y ceremonias por encima de lo que decía la palabra de Dios. Así que quiero invitarlo, hermano y hermana, a disfrutar de los próximos minutos de una de las más preciosas enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Y no permita que nada le quite la oportunidad de aprender lo que hoy Jesús, a través de su Santo Espíritu, quiere hablar a su corazón. En consecuencia, vamos a leer, yo voy a estar leyendo la versión Reina Valera del 60, pero si usted tiene otra versión de la Biblia, no se preocupe, acompáñenos con la lectura. Marcos capítulo 2, versículos del 18 al 22. Dice el versículo 18. Y los discípulos de Juan y los de los fariseos, ¿qué dice? Ayunaban. Y vinieron y le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan y los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Hablándole a Jesucristo. 19. Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras están con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. 20. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días, ¿qué dice la palabra? Gloria a Dios. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. 22.
y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden, pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Pero antes de continuar, vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo para que sea Él el que realmente nos hable a nuestro corazón. Vamos a orar. Papito precioso, en esta mañana, junto con cada uno de mis preciosos hermanos, queremos rogarte en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que nos hables de una manera particular. Cada uno de nosotros ha venido con una necesidad diferente a la otra, y que sea tu palabra la que nos aliente, que sea tu palabra la que nos consuele, que sea tu palabra la que nos restaure, que sea tu palabra la que nos anime y que salgamos transformados, diferentes para la gloria de tu nombre. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús, y toda la iglesia en su conjunto dice un fuerte amén. Gloria a Dios. Muy bien, dicho esto entonces, el título del mensaje es La religiosidad versus el Evangelio. Ahí está, lo han puesto ya en la diapositiva, la religiosidad versus el Evangelio. Vamos entonces a la primera enseñanza del mensaje. Dice Marcos capítulo 2, versículo 18. Y los discípulos de Juan, escuche, y los discípulos de Juan y los de los fariseos, ¿qué cosa hacían? Ayunaban. Y vinieron y le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan? Y tus discípulos no ayunan. El versículo 18 inicia señalando a dos grupos. Cada uno de estos grupos estaban ayunando. El primero de los grupos era un grupo que seguía a Juan y el segundo grupo a los fariseos. Luego Marcos menciona que estos grupos se acercaron a Jesús para hacerle una pregunta acerca de por qué sus discípulos no ayunaban. Escuche, aparentemente la pregunta tenía una intención espiritual acerca del ayuno que ejercitaban estos dos grupos. Pero a la luz de la palabra explicaremos el verdadero propósito de esta pregunta que le hicieron a Jesús. Así que ponga atención. Para comenzar, los fariseos eran una secta religiosa muy estricta, ya que no solo señalaban obedecer la ley, sino que además cumplían las tradiciones judías. Asimismo, consideraban que el camino para llegar a Dios era a través de la obediencia a la ley. Además, estas personas tenían una actitud arrogante. ¿Cuál era su actitud? Arrogante y autosuficiente. Respecto al cumplimiento de la ley en el Antiguo Testamento, debemos de decir que esta señala que se debía ayunar una vez al año de manera obligatoria. ¿Cuántas veces? Una vez al año. Así es, así decía la palabra en el Antiguo Testamento. ¿Y dónde encontramos eso? Bueno, eso está específicamente en Levíticos capítulo 16, versículo 9, para los que quieren seguir investigando, y se llama por título Día de la Expiación. Sin embargo, mis queridos amigos, los fariseos ayunaban no una vez al año, sino 2 veces
por semana, 2 veces por semana, o sea, más de 100 veces de lo que exigía la ley. Ojo, un dato interesante a considerar. Usted va a encontrar en el Antiguo Testamento muchos ayunos, pero no eran obligatorios. Entonces yo me hago una pregunta. ¿Por qué los fariseos ayunaban tanto? ¿Qué querían demostrar? ¿Cuál era realmente la intención? ¿Tener mayor comunión con Dios? ¿Crecer espiritualmente? La verdadera intención de los fariseos, mis queridos amigos, era mostrar y alardear públicamente de su falsa y ostentosa devoción a Dios. Entonces podemos decir que los fariseos añadieron a la ley lo que la misma ley no lo exigía. Un paréntesis. Cuando hablamos de la ley nos referimos al Pentateuco, a los primeros 5 libros de la Biblia, escritos por Moisés. Pero volvamos nuevamente a nuestra historia. En ese sentido, nuestro Señor Jesús fue enfático con esto al repetir las palabras del profeta Isaías. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos ¿de quién? De hombres. Gloria a Dios. Reitero, los fariseos adicionaron, sumaron a la ley doctrina de hombres y tradiciones que no estaban escritas en la palabra de Dios. Es como si estuviesen diciendo a Jesús: ¿por qué tus discípulos no cumplen con las tradiciones judías? Entonces, podemos concluir de manera categórica que el verdadero origen de la indignación de estos 2 grupos que recriminaron a nuestro Señor Jesús no era que estuviesen infringiendo la ley, la palabra de Dios, sino que los discípulos de Jesús no estaban cumpliendo las tradiciones y normas que los hombres habían puesto para su cumplimiento. Nosotros, los hijos de Dios, debemos cumplir lo que está escrito, lo que dice el Evangelio de Jesús. En eso sí nosotros debemos ser muy escrupulosos, en cumplir lo que dice la palabra de Dios. Eso sí nos toca ser obedientes a lo que está escrito. Creo que he sido muy recurrente en este pensamiento, pero vale la pena decirlo nuevamente. El hecho de que algo se haya hecho por muchos años, o usted haya visto que se haya hecho por décadas, no significa que esté conforme a lo que está escrito en la palabra de Dios. Seguro, si no son todos, la gran mayoría ha visto, escuchado muchas tradiciones religiosas y muchas personas piensan, escuche esto, piensan que cumpliendo tal tradición les permitirá comprar una bendición o pagar una respuesta de Dios o tal vez lograr la salvación. Y seguro ustedes han visto también peregrinajes, abstención de comer algún tipo de carne o danzas, pero todo eso está alejado de lo que está escrito en la palabra de Dios. Entonces, ahora sí lo tenemos mucho más claro. Las tradiciones durante el tiempo de Jesús se habían puesto por encima de lo que dice la Biblia. En ese sentido, vamos a ver cuál fue la respuesta que hizo Jesús
casualmente a estos dos grupos que lo recriminaron porque sus discípulos no estaban cumpliendo con lo que decían las tradiciones judías. Así que esta enseñanza se va a poner aquí, sí, súper interesante. Segunda enseñanza de esta tarde: respuesta a la religiosidad. Respuesta a la religiosidad. A ver, repita conmigo, respuesta. No. Respuesta. ¿Puede hablar un poquito más fuerte? Respuesta a la religiosidad. Así es. Vamos a ver qué respondió Jesús a esta pregunta recriminatoria que hicieron estos dos grupos religiosos. Marcos capítulo 2, versículos del 19 al... Mateito, no lo pongas. Quiero invitarlos a que todos los que tienen su Biblia abran sus Biblias y busquen Marcos capítulo 2, versículos del 19 al 20. Vamos a abrir nuestras Biblias, los que tienen digital, los que tienen físico, gloria a Dios, y vayamos al Evangelio de Marcos y ubiquémonos en el capítulo 2 y vayamos al versículo 19 y 20. Jesús les dijo, redoble de tambores. ¿Acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. 20. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días, ¿qué dice la palabra? Ayunarán. Frente a este reproche religioso, Jesús contesta inmediatamente. Ojo, Jesús es judío. Jesús es un maestro. Habla como judío y responde como judío. Cuando a uno se acercaba a un rabino y le hacían una pregunta, el rabino respondía con otra pregunta. Y eso es lo que hace Jesús. Si leemos cuidadosamente, Jesús no se disculpa frente a estos grupos religiosos al no cumplir las tradiciones de hombres. Por el contrario, le responde con una pregunta retórica. Repita conmigo, pregunta retórica. Pregunta retórica. ¿Acaso los invitados de una boda ayunan mientras festejan con el novio? Mira, para que lo entendamos mejor, voy a decirlo en peruano. Vamos a parafrasearlo en peruano. ¿Cómo creen, pues, que los amigos del novio pueden estar ayunando, pasando hambre y sed, mientras están en la fiesta del matrimonio? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué pasa? Eso es imposible. Mientras estén con el novio, no pueden ayunar, sino festejar y alegrarse con el novio. ¿Entendieron? Oye, ¿cómo se les ocurre, pues, que mientras están con el novio van a estar ayunando? ¿Qué les pasa? Si están con el novio es el momento de festejar, de alegrarse, no de ayunar. Pastor Fidelito, soy bien preguntón. Yo me pregunto, ¿cómo era una boda judía? Uy, miren, escuchen, ¿eh? Escuchen. Los amigos más cercanos del novio eran los responsables de los planes de la boda. Entonces se pueden imaginar una gran celebración y de pronto los amigos más cercanos al novio pasando hambre,
ayunando. Podemos decir entonces que ayunar en una boda en ese momento era totalmente inapropiado, fuera de lugar. Incluso podríamos calificar que el ayuno dentro de una boda era ridículo. Era como si Jesús le dijera: ¿cómo creen pues que mientras están conmigo, que yo soy el novio, el esposo, van a estar ayunando mis discípulos? ¿Qué les pasa? Ahora sí, utilicen toda su imaginación y miren esas caras de los fariseos. Miren esas caras de los seguidores de Juan. Plop, Condorito. Ellos no se esperaban esa respuesta. Entonces podemos decir de manera contundente que los fariseos no consideraban a Jesús como el Mesías prometido. Porque si ellos lo hubiesen considerado, entonces jamás le hubiesen hecho este tipo de pregunta recriminatoria. Asimismo, podemos decir que es aceptable ayunar antes de la venida de nuestro Señor Jesús. Pero cuando el Señor Jesús estaba entre nosotros, era el momento de estar alegres, felices. ¿Quién dice un fuerte amén? Amén. Gloria a Dios, un fuerte aplauso para el Señor. Para terminar con esta segunda enseñanza, Jesús se presenta como el novio. ¿Cómo se presenta Jesús? No, escúchenme, lo que pasa es que venía un poquito medio sordo. ¿Cómo se presenta Jesús? Ajá, exacto, se presenta como el novio. Y como sabemos, la novia, ¿quién es? 20. ¿Dónde está la 20? La iglesia. Apocalipsis capítulo 19, no lo pongas, Teito. Apocalipsis capítulo 19, versículo 7. Busquen en su Biblia ahorita. Apocalipsis capítulo 19, versículo 7. O sea, la figura de Cristo se presenta a Él como el novio, como el esposo. Y la iglesia viene a representar la novia. Apocalipsis capítulo 19, versículo 7. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado, ¿qué cosa? Y su esposa se ha preparado. Gloria a Dios. Uy. Entonces está claro que estando Jesús entre nosotros, el novio se debía de festejar y no ayunar. Era inapropiado. ¿Cómo les ocurre pues que me hagan esa pregunta? Si yo soy el novio, mientras están conmigo no pueden ayunar. Es el momento de festejar. Sin embargo, Jesús termina dando una profecía. Sí, una profecía. Escucha. Pero vendrán días cuando el esposo le será quitado. Y entonces en aquellos días ayunará. Gloria a Dios. Pastor Fidelito, soy muy preguntón. Yo me hago otra pregunta, hermano Héctor. ¿De qué días está hablando Jesús? Les explico. La celebración de los discípulos de Jesús terminaría de una manera súbita, inesperada, intempestiva, ya que el esposo Jesús le sería quitado.
Esto hace alusión a la muerte de nuestro Señor Jesucristo. En ese sentido, a la muerte de Jesús, sí era prudente ayunar. Porque Él lo estaba diciendo. Cuando se les quite, ahí sí tienen que ayunar. Recordemos las palabras de Jesús, dichas a sus discípulos momentos antes de la crucifixión. Ahora sí, Teito. Juan capítulo 16, versículo 20. Todos los vamos a leer juntos, a la voz de 3. 1, 2, 3. De cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá ¿en qué? ¡Oh! Gozo. Hermanos y hermanas, la tristeza de los discípulos por la muerte de Jesús fue realmente muy grande, muy dolorosa. A pesar de que Jesús los había instruido, les había advertido, los había formado, verlo Jesús en la cruz fue algo muy, pero muy doloroso para ellos. Pero luego se transformó en una gran alegría con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¡Oh! Cuando lo vieron a Jesús, ¡oh Dios! Su lamento se cambió ¿en qué? En gozo. Alguien en esta semana, haciendo un paréntesis, me recordó una palabra que se las comparto. Si has venido preocupado, cargado, si has venido con luchas, con temores, con angustias, si has venido con pensamientos que te inquietan, si has venido con un momento de dificultad, con algo que te reta, que aparentemente, porque solo es aparentemente, más grande de lo que tú te imaginas, déjame decirte que por la noche durará el lloro, pero a la mañana vendrá la alegría. La alegría. Entonces podemos concluir que Jesús tenía un mensaje claro a estos hombres que habían mezclado y adicionado a la palabra de Dios sus ritos, sus ceremonias. Es decir, habían construido un sistema religioso, legalista y litúrgico que no se ajustaba a lo que está escrito en la palabra de Dios. Por tanto, Jesús les dice, sus fiestas, sus ceremonias están alejadas del plan de salvación que mi Padre ha predestinado para sus hijos. Entonces, mientras ellos procuraban cumplir doctrinas y tradiciones de hombres, Jesús les dice, necesitan de la gracia divina para lograr la salvación. Mientras ellos buscaban el aplauso y el reconocimiento público de los demás, Jesús les enseña, primeramente deben buscar la aprobación ¿de quién? ¿De quién? No, vuelvo a repetir, estoy medio sordo. ¿De quién? De Dios, pues. Alguien me lo recordó esta semana en una llamada telefónica. Primero, ¿qué ve Dios? Tu corazón. Hermanos y hermanas que nos visitan por los medios virtuales y que nos visitan por primera vez, ninguna religión puede asegurar la salvación. El único que puede asegurar es la salvación es ¿quién, hermano? ¿Quién? ¿Quién? Dígalo más fuerte. Cristo. Es el único.
No hay otro medio, no hay otro plan B, no hay filosofía humana, no hay teoría que pueda reemplazar lo que está escrito para que el hombre logre la salvación a través de nuestro Señor Jesucristo. Punto, se terminó, no hay más. ¿Quieres lograr la salvación? Jesucristo. Pero esta historia sigue pasando en nuestros tiempos. Muchas personas piensan que cumpliendo ciertos ritos y ceremonias religiosas podrán alcanzar la salvación y la gracia divina. Piensan que realizando tal procesión o asistiendo a una actividad religiosa podrán obtener el perdón o una respuesta a un pedido de oración. No, yo tengo que hacer tal cosa para lograr la salvación. Como que si yo lograra comprar la salvación por mis propios méritos, cuando es el mérito ¿de quién? De Jesucristo. Todo esto está alejado de la verdad. En ese sentido, cada uno de nosotros, a ver, levante la mano, todos, levante la mano, todos, ahora sí, baje la mano. Todos, grandes y pequeños, debemos sentirnos retados frente a esta palabra, porque eso es lo que está pasando en nuestra nación en este instante. Y debemos trabajar todos, grandes y pequeños, arduamente para difundir el Evangelio de Cristo entre las personas que viven alejadas de la verdad. Tiempo atrás le escuché decir a la pastora Carolina: debemos dejar nuestro lugar de comodidad, dejar de pensar en nosotros mismos por buscar a aquellos que no conocen la verdad. Eso implica dedicar nuestro tiempo y todos, y todo recurso que ha entregado Dios en tus manos para propagar y difundir el Evangelio entre las personas. Dios ha entregado en tus manos talentos. Dios ha entregado en tus manos dones. Ha entregado recursos para que las personas puedan escuchar la palabra de Dios y alcancen la vida eterna. Entonces no podemos quedarnos callados. No puedes quedarte callada. No, pero yo recién acabo de venir a la iglesia, yo recién me he convertido. Yo tengo, así tengas una semana de convertido o tengamos 20 o 30 años en la fe, todos debemos trabajar al unísono para que más personas puedan escuchar la palabra de Dios. Solo así, esta palabra que hemos aprendido hoy puede dar un fruto, un resultado efectivo. Cuando te miren a ti, tienen que ver a un Cristo caminando. Si estás trabajando en tu centro de labores, si estás en la casa, en tu casa, si estás en la universidad, en el colegio, también. Necesitamos poner en práctica lo que Jesucristo nos dejó. Dicho esto, vayamos a la última enseñanza de esta tarde. Y creo yo que esto los va a sorprender. Creo que esta enseñanza que viene los va a sorprender. ¿Y por qué digo eso?
Porque lo que viene está íntimamente, repita conmigo, íntimamente. No, estoy medio sordo. Íntimamente. Está íntimamente relacionado con la respuesta de Jesús. La tercera enseñanza es aclaraciones a la religiosidad. Aclaraciones a la religiosidad. Tercera enseñanza de esta tarde. Esta conversación de Jesús con sus interrogadores culmina con 2 versículos muy interesantes. Les ruego toda su atención en estas 2 ilustraciones que utiliza Jesús para dejar bien en claro que su evangelio, el evangelio de Jesús, no comulga con cualquier sistema hecho por hombres. Marcos capítulo 2, versículos 21 y 22. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Acá hay 2 ilustraciones. La primera de las ilustraciones toma el trabajo que se hace para remendar una prenda que está rota y que necesita obligatoriamente de un parche. Si en una ropa vieja se pone parche de paño nuevo, lo más probable es que el paño nuevo se encoja y finalmente el hueco que había de remendar quede mucho más grande. Entonces, podemos decir que lo antiguo no comulga con lo nuevo. Es decir, el evangelio de Jesucristo, que representa lo nuevo, no conversa ni guarda relación alguna con el sistema religioso de los fariseos, lo antiguo. Mis queridos hermanos y hermanas, Jesús fue categórico. Diga y repita conmigo lo siguiente, las palabras de Jesús. Yo soy el camino. No. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre. Nadie viene al Padre sino por mí. Listo. No hay otra forma. No hay plan B. Solo y únicamente a través de nuestro Señor Jesús. En otras palabras, ninguna ceremonia, rito, religión podrá salvar al hombre, solo Jesús y su palabra. Pero hagamos un alto. Hagamos un alto al mensaje. Hagamos un alto en este momento al mensaje. Porque Jesús quería dejar totalmente claro y que no exista ninguna duda sobre este tema. Y para ello recurre a una segunda ilustración. Y utiliza la ilustración del odre. ¿Y qué es un odre? Un odre es un contenedor, repita conmigo, contenedor. Contenedor de líquidos hecho a partir del cuero de un animal. En nuestro caso, este contenedor tiene una particularidad, que se puede ensanchar, que se puede engrandecer solamente cuando es nuevo, más no cuando es viejo. Cuando es nuevo, el odre se puede ensanchar. Cuando es viejito, ya no se puede ensanchar. Por otro lado, el vino nuevo emite gases, por lo tanto exige odres nuevos que puedan ensancharse y seguir manteniendo el vino nuevo.
Pero si se echa el vino nuevo sobre un odre viejo que no tiene la capacidad de ensancharse, entonces se perderá el vino, porque el odre viejo se rompe. Entonces podemos reafirmar nuevamente que el vino nuevo, que representa a nuestro Señor Jesús, no guarda relación ni puede mezclarse con otro sistema de culto. Así de claro y concluyente es nuestro Señor. Como hemos visto, estas dos ilustraciones, tanto el hecho de remendar una tela vieja con un paño nuevo y echar vino nuevo sobre un odre viejo, habla con total claridad que lo nuevo no comulga con lo antiguo. Y que Jesús es el Mesías, el Salvador, y no existe ningún sistema religioso que pueda reemplazarlo. Entonces el sistema religioso dado por los fariseos y el evangelio de Jesús eran como el agua y el aceite, no se podían mezclar. Amados hermanos, muchas personas desconocen hoy en día el evangelio de Cristo, pero piensan que pueden comprar la salvación de Dios a través de sus obras, a través de sus ritos. Y ustedes saben, como hemos visto, que eso es incorrecto. Entonces, ¿qué debemos hacer? No podemos quedarnos quietos y callados frente a esta enseñanza de Jesús. En ese sentido, nos sentimos retados frente a esta gran tarea de ser luz y sal para las naciones. ¿Y cómo lo podemos hacer? Primeramente, llevando la palabra de salvación. Si tú tienes personas, conoces gente que no conoce el evangelio, háblales de Cristo. No te quedes callado, no te quedes callada. Háblales del Señor. Invítalos a la iglesia, tráelos a la iglesia para que escuchen la palabra. Así el Señor podrá restaurar sus vidas. Hermano, mucha gente pasa por dolor, por mucha necesidad, sufrimiento. Y a veces nos centramos solamente en nosotros mismos. Y esa gente necesita una palabra de esperanza, una palabra de consuelo, una palabra de ánimo, una palabra del Señor que los anime a seguir avanzando en su trayecto, en su camino que el Señor ha separado para ellos. Dios quiere utilizarte de una manera especial. Dios quiere hacer de ti una princesa, un príncipe, para que pueda ser Él aquel ministro que pueda traer esperanza. No te puedes quedar quieto, no te puedes quedar callado, callada. Mucha gente necesita de esta palabra. Tú fuiste advertido por Dios. Dios se acercó a ti. Pues bueno, sé ese ministro de Dios y acércate a esa persona. Acércate a esa persona. Háblale del Señor. No te quedes callado. ¿Por qué tener vergüenza de hablar de Cristo? ¿Qué te impide hablar del Señor? Dedicarle tiempo para que otras personas escuchen el Evangelio. Esta enseñanza de Jesús nos debe llevar a todos a involucrarnos con la obra de Cristo y renovar nuestras fuerzas para que el Evangelio siga difundiéndose por todo nuestro país y de esa manera las personas crean en la verdad del Señor y lograr
la salvación por Cristo y no por sus actos religiosos. Por lo tanto, quiero invitarte a que juntos hagamos una oración. Pero no lo hagas una oración para que, no me están viendo, lo que pasa es que no quiero que me vean así. No, hazla para el Señor. Hazla para Dios. Señor, mira, podemos poner 50,000 pretextos y excusas. Pero solo Dios quiere ver tu corazón, tu disposición. Si tú realmente quieres, si tú realmente deseas que la palabra de Dios se propague, que Dios te utilice como una luz, Dios te va a utilizar. Pero tiene que haber ese deseo en tu corazón. Aquí estoy, Padre. Heme aquí. Envíame a mí, Señor. Me rindo totalmente, papá. Me rindo, ya, ahora sí. Ya no voy a hacer más mi voluntad. Ahora, a partir del día de hoy, quiero hacer tu voluntad. Mi país necesita de un cambio profundo. Utilízame, Señor, para propagar el Evangelio. Que esos jóvenes de la universidad, que esos jóvenes del colegio conozcan la palabra de Dios. Que mis compañeros de trabajo, que mis compañeros de estudio, que con los hombres con los cuales hago negocio, conozcan el Evangelio. No te puedes quedar callado, callada. Perdona que te diga, basta ya de eso. Tenemos que comenzar a trabajar juntos para que Dios toque los corazones de tantas personas necesitadas de la palabra de Dios. Y si tu deseo es trabajar por la obra de Cristo y ser un baluarte en las manos del poderoso para que te utilice con poder, entonces quiero invitarte a que te pongas de pie. Vamos a orar.